Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 101 que se titula Crímenes contra la justicia. Y vamos a estar leyendo y estudiando Éxodo 23, versículos del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces vamos a continuar con nuestra serie expositiva de Éxodo, y pues lo que estamos viendo aquí es hoy en estos versículos es la continuación de la ley que hemos estado estudiando a través de todos estos domingos que ya hemos pasado en este tema tan precioso de la ley de Dios, ¿no? Entonces, en todo el libro que hemos estado estudiando, pues hemos visto a Dios, como dice el lema de nuestra predicación, como el soberano, como el redentor y como el juez. En este momento de nuestro estudio estamos viendo la ley, desde el capítulo 20 empezamos a ver la ley, y enseguida de los 10 mandamientos pues vienen otros mandamientos que vienen a ampliar, que vienen a hacer la puesta en práctica de esta ley, ¿no? De esos 10 mandamientos, de esos 10 principios inamovibles. Entonces aquí a través de todo lo que hemos estudiado pues hemos visto diferentes leyes que tienen que ver con nosotros, ¿no? Puede que en este momento nosotros no tengamos un contexto igual que el de ellos, pero los principios de la palabra de Dios siguen firmes. El principio firme de su justicia es para nosotros como iglesia importante, y estamos aprendiendo a través de estas leyes cómo debe ser nuestra vida delante de Dios, cómo Dios nos llama a vivir como creyentes. Hace 8 días hablamos de la vida cristiana, cómo se debe vivir, hablamos de que debemos ser guiados por principios y no por circunstancias. Y en el versículo que estaremos estudiando, en los versículos que estaremos estudiando en este día, pues Dios prohíbe 3 prácticas corruptas en medio de un juicio. Recordemos que venimos en un contexto, en el capítulo 23, en un contexto de juicio. Entonces aquí vamos a ver 3 prácticas corruptas en medio de un juicio que pervierten el derecho y atentan contra la verdad y la justicia. Entonces, esas 3 prácticas corruptas nos van a servir a nosotros como creyentes, pues nosotros vemos que también esas 3 prácticas son pecados muy comunes en medio de las personas que manifiestan su cobardía ante la responsabilidad de guardar la ley de Dios, y también manifiestan cómo el hombre procura evadir esa responsabilidad que tiene delante de Dios. Entonces vamos a empezar este sermón. Lo voy a dividir en 3 puntos como acostumbro, y vamos a empezar con el primer punto de este sermón de hoy. Se titula La discriminación, y yo quiero que empecemos leyendo el versículo 6 y el versículo 9. Dice el versículo 6: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, y no angustiarás al extranjero. Ese es el 6, y el 9 dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué tomo el versículo 6 y el versículo 9? Porque los dos nos hablan de una realidad que Dios está exponiendo allí en esos versículos, ¿no? Versículo 6, la expresión pervertir el derecho es traducido en otras Biblias como torcer la justicia, ¿no? Desconocer o violar el derecho. Y aquí nos están hablando en el versículo 6 acerca de desconocer el derecho del pobre, del mendigo, y en el versículo 9 acerca de desconocer el derecho del extranjero. Entonces es muy interesante cuando nosotros vemos esa expresión allí, torcer el derecho. Cuando vemos esa expresión,
que se usa, como en este texto, en relación a una persona o a un grupo de personas que aparentemente están en desventaja, se le conoce con el nombre de discriminación, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Discriminar viene a ser eso que nos dice estos dos textos en cuanto a cómo debemos nosotros portarnos en un juicio, o cómo deberían los hijos de Israel portarse en un juicio cuando había un pobre o un extranjero. Entonces, cuando esta expresión se usa aquí en este texto, nos habla de esa discriminación. Esta primera práctica de discriminar consiste en desconocer los derechos de una persona o tratarla injustamente por motivos ajenos a la justicia. Pueden ser motivos económicos, raciales o religiosos, como estamos viendo en este versículo, ¿cierto? Hay dos versículos que nos están hablando de esa realidad, ¿no? Desconocer la justicia a una persona por cualquier cosa, menos por una causa justa, eso es discriminarla, ¿no? Entonces, es lo que nos dice el texto. En la Biblia Reina Valera del 60, este concepto lo encontramos en muchos pasajes expresado con el término hacer acepción de personas. Entonces, lo que aquí vemos que está diciendo estos dos versículos es lo que en otros textos encontramos como hacer acepción de personas en el juicio. Por ejemplo, en Proverbios 24, versículo 23 dice, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Es discriminar, es decir, a este lo juzgo de una manera y a este lo juzgo de otra, ¿no? Esa es la palabra que se usa, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy. Si nosotros vamos al mismo pasaje en la Biblia Dios habla hoy, dice, también estos son dichos de los sabios. No está bien que en los tribunales se discrimine a nadie. No está bien que en los tribunales se discrimine a nadie. Entonces, quiere decir que todos debían ser juzgados por igual, ¿cierto? Quiere decir que no porque una persona sea pobre o porque sea de esta manera, pues podemos nosotros llegar a juzgarla de una manera diferente. Lo correcto es que la justicia sea para todos igual. Que todos nosotros podamos tener una justicia acorde a la palabra de Dios, ¿no? Que cuando se le hace juicio a una persona, pues se le haga con justicia, sin importar quién sea. De eso es que nos habla estos dos textos, ¿no? Recordemos que desde que empezamos a estudiar el capítulo 23, estamos en un contexto judicial. Así que el criterio para un juicio no debe estar condicionado por ninguno de estos motivos, como ya vimos anteriormente. El criterio para un juicio debe estar basado en la justicia y la verdad. En la justicia y la verdad. Y esa debe ser nuestra objetividad al momento de decretar una sentencia en un juicio. Es lo que nos dice el texto. Es lo que le estaba diciendo Dios a los hijos de Israel. Y hoy en día, si nosotros nos damos cuenta, hoy en día se usa la palabra discriminar de una manera que es errada, ¿no? Hoy en día la usa la gente como un escudo para promover estilos de vida que son contrarios a la ley de Dios, ¿no? Pero como estamos viendo aquí en lo que estamos estudiando, el término discriminar o hacer acepción de personas incentiva a la justicia y no a la injusticia, a la libertad, no al libertinaje. Incentiva a la moral, no a la inmoralidad, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, porque hoy en día se escucha en todo lado que cuidado, no hay que discriminar a este grupo de personas. ¿Y qué es esa palabra discriminar hoy en día? Pues simplemente es una expresión que se usa para decir, dejemos que la gente haga cosas que van en contra de la ley, y eso no está bien, eso no es lo que nuestro texto está diciendo. Nuestro texto habla de cuando nosotros privamos a una persona de sus derechos legales, de la justicia que debía dársele, simplemente por el hecho de que es una persona pobre, o en este caso, como vemos en el versículo 9 también, que nos habla de un extranjero, ¿no? Entonces, de lo que nos habla este término es de que a la hora de impartir justicia no debe primar en el veredicto nuestras preferencias o conveniencias, sino lo que es verdadero y justo. Es común, mis hermanos, que en un pleito las personas estén a favor del que les conviene, ¿no? O del que quieren, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un familiar, ¿no? Siempre las personas, cuando hay un familiar que está en problemas, la persona va a favor del familiar.
o un amigo, e incluso el hermano de la iglesia. Podríamos estar a favor de él solo porque él es nuestro conocido, nuestro amigo. Pero eso no es justicia, y es lo que Dios les está hablando a los hijos de Israel. Yo les pregunto, imagínense si hay un pleito entre un impío y un cristiano, ¿a favor de quién iríamos nosotros? Si uno dice, hay un pleito entre un cristiano y un impío, ¿a favor de quién iríamos nosotros? La mayoría diría del cristiano, ¿cierto? Sin embargo, el texto nos está mostrando que eso es hacer una preferencia, ¿cierto? Nos está mostrando que eso no es justo, que estaríamos a favor de alguien simplemente por la persona, por lo que esa persona representa para nosotros y no por lo que es justo. Es lo mismo que pasa cuando en una iglesia a un hermano se le pone en disciplina. Muchas veces se le pone en disciplina a un hermano y los demás hermanos que miran a su hermano, a su amigo que ha sido disciplinado, pues se duelen, obviamente, es natural que nos dolamos. Pero si esa persona que se ha puesto en disciplina sale en rebeldía, ¿qué pasa muchas veces con los hermanos que son amigos de él? Pues que se van juntamente con él, o los que son familiares, y eso no debería ser así. Porque Dios nos está mostrando que nosotros debemos ir, en el caso del juicio, que es el caso que nos está mostrando aquí el texto, pues debemos ir es por lo que es justo, ¿cierto? Debemos mirar es qué es lo que está correcto, lo que atañe a la verdad y a la justicia, y no simplemente lo que me conviene o la persona que a mí me cae mejor, sino que debemos ir hacia lo que realmente es justo. Entonces, probablemente la realidad de muchos de nosotros es que nos inclinamos a favor de nuestra familia, a favor de la persona que nosotros queremos. Generalmente las personas no juzgan con justicia, sino con preferencias, y hacen acepción de personas, y de eso es lo que nos está hablando el texto hoy. Nosotros discriminamos, hacemos acepción de personas, y eso no está bien. Nosotros deberíamos actuar con justicia. En el versículo 6, Dios prohíbe pervertir el derecho de una persona por su condición económica o su posición social. Y esto lo vemos muy a menudo entre la gente, ¿no? Las personas hacen diferencia entre una persona pobre y una rica, ¿cierto? Hacen diferencia en el trato a una persona pobre que a una persona que tiene dinero. Y esa es pecado delante del Señor, es lo que Dios nos está previniendo hoy. En el versículo 6, entonces Dios prohíbe pervertir el derecho de la persona en una condición económica o posición social desfavorable. Entonces la versión Dios habla hoy lo traduce así: no le desconocerás al pobre sus derechos en un asunto legal. No le desconocerás al pobre sus derechos en un asunto legal. Dios reconoce esa tendencia pecaminosa en nosotros los hombres, ¿cierto? De menospreciar al pobre, de tratar a los demás dependiendo de su posición económica, ¿cierto? La ley de Dios se asegura de que la verdad y la justicia prevalezcan en el juicio sin importar la condición económica de los implicados. Y eso es importante. Nosotros como creyentes debemos resaltar ese aspecto de la justicia que Dios nos está mostrando hoy. Debemos ser justos sin importar quién sea el que esté sentado allí en la silla del juicio, sin importar quién sea la persona acusada o la persona a la que se le está haciendo un juicio. Nuestra manera de pensar, nuestro criterio de ser justo basado en la verdad. Como ya hemos visto anteriormente, la ley de Dios no responde a los caprichos de los hombres, ¿no? Sino al carácter eterno de Dios. Job 34:19 dice: cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Está hablando de Dios. Dios no respeta más al rico, ¿cierto? Dios no discrimina al pobre por ser pobre. En Israel el mendigo tenía que ser tratado en un tribunal con la misma justicia que debía ser tratado el poderoso. Cuando el rey Josafat estaba a punto de poner los jueces de Judá, recordemos que el rey Josafat fue un hombre de Dios, pues él les dio instrucciones precisas en cuanto a cómo debían juzgar. Y él les dice en segunda de Crónicas 19:5 en adelante, dice: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque
con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y es muy interesante las palabras que usa Josafat, ¿no? Él dice, cuidado, porque ustedes están puestos para hacer justicia, no en lugar de los hombres, sino en lugar de Dios, ¿cierto? Ustedes están representando a Dios en esta tierra. Y es muy interesante, los creyentes, nosotros como cristianos, se supone que como creyentes nosotros lo que hacemos es promover la justicia de Dios, lo que hacemos es promover su evangelio. Y si en nosotros los creyentes se ve injusticia, se ve parcialidad al momento de juzgar las situaciones, pues estamos siendo injustos y no estamos representando a nuestro Dios. Es lo que le está diciendo Josafat a los jueces. Si ustedes juzgan mal, ustedes están poniendo en tela de juicio no solo su nombre, sino el nombre de Dios. Y nosotros como creyentes debemos aprender de esto que está diciendo el Señor aquí. Es una realidad que esta tendencia pecaminosa nos ha afectado a todos, incluso a la iglesia, a través de los tiempos. Muchas veces en algunas iglesias se tiene más interés por una persona que tiene más dinero que por una que no tiene dinero. Se juzga a la persona simplemente por lo que tiene y no se le da un trato igual. Y es lo que la Biblia nos amonesta. En la epístola de Santiago, por ejemplo, hay un llamado de atención a la iglesia en este sentido. Si nosotros leemos Santiago capítulo 2, versículo 1, en adelante dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, éntrate tú allí, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y es interesante las palabras que usa aquí Santiago, ¿no? Porque Santiago toma el juicio de la ley. Prácticamente Santiago está pensando en este pasaje que nosotros estamos estudiando en Éxodo y les habla acerca de los hermanos que estaban haciendo discriminación en el culto público contra los pobres. Recordemos que en la sinagoga, la mayoría de las sinagogas no era como las iglesias hoy en día, no era así que había cienticos y todo, sino que simplemente había una fila de asientos alrededor del salón, unos asienticos alrededor del salón, no muchos, y el resto de las personas eran de pie todo el tiempo, todo el culto. Y eso era el contexto donde estaba Santiago. ¿Qué pasaba? Que al rico era el que le daban esos pocos asientos, ¿cierto? Y al pobre se le decía, usted estése ahí parado, ¿cierto? Se le daba un trato de distinción al rico y al pobre se le menoscababa su derecho a sentarse en un asiento de la congregación. Y lo que hace Santiago es llamarle la atención y les dice, ustedes son jueces con malos pensamientos, ¿cierto? Está tomándose del pasaje de Éxodo para llamar la atención a nosotros como creyentes y decir que somos jueces con malos pensamientos cuando discriminamos a una persona solamente porque es pobre. Éxodo 23:9, que es el siguiente versículo que estamos viendo aquí en este primer punto, dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y este versículo retoma el tema de los extranjeros. Recuerden que ya habíamos hablado de los extranjeros en una predicación anterior. Y cuando hablábamos de los extranjeros, veíamos cómo Dios se preocupa por el extranjero en medio de Israel. Pero aquí, en este versículo 9, vuelve y se retoma el tema, pero esta vez en un contexto de juicio, ¿cierto? En el contexto de un juicio legal. Y la orden es categórica. Dice, no angustiarás al extranjero. La palabra que se traduce aquí, angustia, en la Reina Valera, viene a ser una palabra hebrea cuya raíz es presionar. Y habla de apretar o oprimir. Y nos habla de la opresión legal. La opresión es el hecho de ejercer sobre una persona o grupo de personas un exceso de autoridad, ¿no? Entonces este versículo también nos habla de discriminación o acepción de personas, ¿no? Están diciendo que al extranjero no lo trate como algo menor, ¿cierto? O no le desconozca también sus derechos. Esta vez no es en contra del pobre, sino del extranjero. Y en este versículo Dios recuerda a su pueblo
que ellos también fueron extranjeros. Él dice, no angusties al extranjero dentro del contexto del juicio, porque ustedes también fueron extranjeros. Y saben lo que se siente vivir en un lugar como extraño. No es lo mismo estar en un lugar donde esa es mi casa que estar en un lugar donde yo soy un extraño. Recordemos que Israel también lo experimentó, lo vivió. En Egipto el nuevo faraón los oprimió a los hijos de Israel, los forzó a dura servidumbre, dice la Biblia. Incluso la Biblia dice que ellos clamaban a Dios a causa de la servidumbre. Este hombre, faraón, no les hizo justicia, no les pagó lo que ellos estaban trabajando y en cambio mató a sus hijos varones, ¿recuerdan? Pero como Dios estaba viendo todo esto y Él es un juez justo, pues como Él no hace acepción de personas en el juicio y no estimó más a Faraón porque era Faraón, pues Él hizo justicia a su pueblo, le reclamó lo que era de su pueblo y eso que vemos allí es la realidad. Dios hace justicia. Israel no debía caer en la tiranía de Faraón y por eso Dios en su ley legisla a favor del extranjero. Dios le estaba diciendo a Israel, ustedes no van a caer en la tiranía de Faraón, ustedes no van a tratar mal al extranjero. Dios todavía hace justicia al extranjero, ¿qué piensan ustedes? ¿Cierto que sí? Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Muy claro este texto. Dios hace justicia, Dios protege a estas personas de las cuales muchos abusan, ¿cierto? Dios las protege y le dice al pueblo de Dios que no hagan acepción de personas, que no discriminen a la persona por su condición económica, que no discriminen a la persona por su nacionalidad. Como creyentes debemos dejar ese hábito pecaminoso de tratar a las personas dependiendo de su posición económica, su nacionalidad o diferentes conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente. Debemos ser justos con todos. La justicia debemos aplicarla siempre, en todo momento y con toda persona. Debemos ser justos con todos. Debemos el evangelio de salvación a todo el mundo, a todas las personas. A todos los hombres, la Biblia nos manda a predicarle a todos los hombres. Es más, algunos discriminan a la persona que es muy pecadora y dicen terrible, y como que la tienen como alguien terrible. Sin embargo, la Biblia nos dice que a él también le debemos el evangelio. Es más, con más veras debemos el evangelio a la persona que está en su pecado, porque es para ellas. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús dijo? Dijo que Él no había venido por los sanos, sino por los enfermos. Así que nosotros debemos ser coherentes con lo que decimos y predicamos, mis hermanos. Estamos llamados a predicar el evangelio a todos. Y quiero entrar en la segunda práctica corrupta, el segundo punto que vamos a trabajar hoy en este tema que estamos viendo hoy, es la falsedad, ¿no? Esa es la segunda práctica corrupta que pervierte el derecho y atenta contra la verdad y la justicia, es la falsedad. Dice el versículo 7 de nuestro tema, dice, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Muy claro ese versículo. Este versículo comienza con otra orden categórica. ¿Qué dice? Dice, de palabra de mentira te alejarás, ¿cierto? Esa es la orden. De palabra de mentira te alejarás. Y es interesante, ya que este es uno de los pecados que la gente más menosprecia, ¿no? Las personas le parece muy grave la fornicación, pero la mentira, esa sí se puede decir una que otra, ¿cierto? Muchos creen que en ciertas circunstancias la mentira no alcanza a ser pecado. Y es más, algunos creen que esa mentira dicha en ciertas circunstancias es hasta loable, es hasta buena. Sin embargo, el texto que estamos leyendo nos dice que nos alejemos de palabra de mentira. Nos dice que la mentira es grave, que la mentira no es cualquier pecado. La mentira es un pecado que ofende a Dios, ¿no? Y más bien, la mentira es como cualquier pecado. Transgrede la justicia de Dios y merece condenación.
Más interesante aún son las palabras con las que continúa el texto. Si nosotros leemos, seguimos leyendo el texto, dice, y no matarás al inocente y al justo. ¿Qué tiene que ver una mentira con matar a un inocente? ¿Qué tiene que ver una mentira con matar a un inocente? Es interesante porque él usa estas palabras. Pues recordemos que estamos en un contexto de juicio, en un contexto judicial. Y en este ámbito, una mentira puede ser decisiva en una sentencia. Y no olvidemos, mis hermanos, que muchos de los mandamientos que hemos visto, algunos de ellos, pues la sentencia para el que practicaba estas cosas era la muerte, ¿cierto? Un ejemplo era la blasfemia. Otro ejemplo es la hechicería. ¿Recuerdan? Que la hechicera no dejará que viva, decía la palabra. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, una mentira dicha en un juicio, en un tribunal, pues podría ser la causa de que una persona inocente terminara siendo condenada a muerte. A diferencia del pensamiento común de las personas, la Biblia no subestima el pecado de la mentira, porque es una práctica contraria a la naturaleza de Dios. Es una práctica que va en contra de todo lo que es Dios. Y yo quiero que nosotros reflexionemos un poco en lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que Dios es verdad, ¿o no? ¿Cierto? Pero también dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad y la vida. Y la Biblia también llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. ¿Cómo le llaman las Escrituras a la palabra? La palabra de verdad. Entonces, como podemos darnos cuenta, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, su palabra son verdad, ¿cierto? Y esto quiere decir que la mentira va totalmente en contravía de todo lo que es Dios y es contrario a Jesucristo, a su Evangelio, a su Espíritu, y es la antítesis de la palabra de Dios, ¿cierto? Es todo lo contrario a lo que Dios nos muestra en su palabra. La mentira es característica del impío, la Biblia nos lo muestra de esa manera, del hipócrita, pero no del creyente, porque la mentira no viene de Dios, sino de Satanás. De esa manera nosotros podemos darnos cuenta que la mentira no es cualquier cosa, como dicen por ahí, ¿cierto? La mentira no es un pecadito venial, no. La mentira es pecado delante de Dios, está mal. Juan, capítulo 8, versículo 44, dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? No solamente aquí en este versículo, sino en muchos otros pasajes, los textos de la Escritura nos muestran que la palabra de Dios es verdad, pero que la mentira procede de Satanás, ¿cierto? Y por eso nosotros como creyentes debemos alejarnos, como dice el texto, de palabra de mentira. Pero nosotros podríamos decir, bueno, esto es real en el ámbito judicial, ¿cierto? La mentira es mala y peligrosa en el ámbito judicial, pero no solamente en el ámbito judicial. Nosotros tenemos que ver que en todas las áreas de la vida la mentira está mal, es contraria a la ley de Dios y también es perjudicial para nosotros como creyentes, para el mundo. En un matrimonio, por ejemplo, la mentira socava la confianza, destruye la paz. Y es como un cáncer que va matando la relación. Si nosotros nos damos cuenta y pensamos cuántas veces un hogar se destruye a causa de la mentira, ¿cierto? Por eso entre los hogares no debería haber mentira. Entre nosotros como matrimonios cristianos no debería haber mentiras. No deberíamos nosotros como creyentes, esposos, mentir a nuestras esposas. No debería haber falsedad en nosotros. Nuestro celular no debería tener una clave que no sepa la esposa. Eso está mal, eso es falsedad, allí se está viendo algo escondido. No debería haber mentiras entre el esposo y la esposa, ni tampoco secretos. Debería haber transparencia entre los matrimonios. Es lo que la Biblia nos enseña, lo que nos muestra este versículo es que debemos alejarnos de toda mentira, de toda falsedad. Así que una mentira es un peligro para un matrimonio, destruye. También lo es en una iglesia. En las iglesias muchas veces las personas se congregan, participan y todo, y parecen cristianas, cantan y todas esas cosas, pero la realidad es que su vida no es
la que aparentan, realmente son falsos, simplemente están dando una impresión bonita, pero la realidad es que en sus hogares, en sus vidas, en su diario vivir, pues no manifiestan una conversión, una vida real delante de Dios como creyentes. Eso se llama hipocresía. Eso se llama una confesión de labios, pero no de corazón. La realidad es que todos nosotros como creyentes luchamos contra nuestros pecados. Pero cuando una persona simplemente vive como vive el mundo y aparenta en la iglesia otra cosa, pues eso no es sinceridad, ¿cierto? Eso no es verdad. Eso es una fachada, pero no es un cristianismo real. La mentira entonces destruye también las relaciones en las iglesias. Pero la mentira también destruye relaciones o negocios, relaciones económicas o negocios, ¿no? Rompe los lazos de amistad, también quebranta vínculos familiares. ¿Cuántas veces en un hogar, en una familia, se termina habiendo una rivalidad entre padres e hijos o entre hermanos, entre familiares simplemente por una mentira, por un engaño, por una apariencia que no era real, pero que al final se descubre? Entonces todas estas cosas son mentiras y hay algo que es interesante, y es que finalmente, mis hermanos, toda mentira saldrá a la luz. Todo lo que es oculto saldrá a la luz, la Biblia lo dice, ¿cierto? Muchas de esas cosas saldrán a la luz aquí, en medio de nosotros, y tendremos que decir que delante de Dios no hay nada oculto cada vez que Dios haga algo así como revelar lo que está escondido, porque es la realidad. Otras cosas saldrán a la hora del juicio, dice la Biblia. Entonces nosotros como creyentes debemos darnos cuenta de que la mentira, la falsedad, está mal, que la falsedad, al igual que en este versículo nos está diciendo que podría costarle la vida a un hermano, también en la realidad podría costarle la vida a una persona, podría costar nuestro matrimonio, podría costar algo valioso, y por eso nosotros debemos tener cuidado, porque tarde o temprano, mis hermanos, esas cosas que están allí falsas, hipócritas, pues saldrán a la luz. Mis hermanos, la mentira no es un pecado pequeño. La mentira es la antítesis de la verdad. Es la oratoria de Satanás. Es la bandera de la hipocresía, mis hermanos. Por eso nosotros estamos llamados a alejarnos de toda mentira, de toda falsedad. Por eso estamos como creyentes, a través de las Escrituras, llamados a hablar lo que es verdad, unos con los otros. Efesios capítulo 4, versículo 22, miren lo que dice este texto, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojémonos del viejo hombre. ¿Y qué está incluido en aquellas prácticas del viejo hombre? La mentira. El estar siendo falsos con los demás. El estar aparentando lo que no se es. Dios dice, hablad verdad cada quien con su prójimo. Pero hay una característica que es importante en esa verdad, mis hermanos, y es el amor. Nosotros debemos tener cuidado porque algunos quieren escudarse en la verdad para maltratar a su prójimo, a su hermano, para ofender. Y debemos aprender, como la Biblia lo dice, que la verdad se dice en amor, la verdad se debe decir en amor. Debemos ser honestos en nuestra manera de vivir, debemos ser honestos en lo que hablamos, pero hacerlo con amor, ¿cierto? Algunos toman la verdad para ofender, toman lo que es verdad para hacer daño, y eso no está bien. La verdad hay que decirla con amor. Si eres de Dios, vive para Dios, es lo que está diciendo el texto, ¿cierto? Si eres de Dios, vive para Dios, sé sincero, vive de tal manera que lo que manifiesta sea la realidad de tu vida, y no que en la calle, en tu casa, estés haciendo una cosa deshonesta y aquí venga a aparentar lo que no es. Si somos de Dios, debemos vivir para Dios en santificación de vida. Si lo que nos gusta es la palabra, es la santificación, si realmente nosotros nos sentimos mal con nuestro pecado, pues entonces debemos luchar contra nuestros pecados, vivir para Dios, negarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero si lo que nos gusta y lo que terminamos haciendo allá afuera es viviendo una vida pagana, si lo que estamos haciendo es teniendo 6 días de vida pecaminosa y
y el último día de la semana venimos aquí a aparentar lo que no es. Pues la Biblia que dice, pues si usted lee que le gusta el pecado, la falsedad, pues mejor siga en su pecado y no haga daño aparentando lo que no es, ¿cierto? Es lo que la Biblia nos está mostrando. No sea falso, ¿cierto? Si lo suyo es la inmundicia, pues siga en la inmundicia. Pero si lo suyo es Cristo, que dice la Biblia, pues santifíquese, límpiese, aléjese de la mentira, apártese de la mentira. Yo les invito, como dice el texto que estamos estudiando, aléjense de la palabra de mentira. Entonces, esa era la segunda práctica que está en contravía a la justicia. Pero la tercera práctica que nos muestran estos versículos es el soborno. El soborno. Entonces es muy interesante porque el Señor nos está mostrando esas tres prácticas que van en contra de una decisión judicial correcta. Y en nuestro caso, pues van en contra de un criterio correcto, ¿cierto? Y esa tercera práctica es el soborno, ¿no? La tercera práctica que es pecaminosa, que va en contravía de lo que es la justicia, es el soborno. Y el versículo 8 nos habla acerca del soborno. Dice, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No recibirás presente. Otra práctica corrupta, ¿cierto? La que vemos aquí. Otra práctica que pervierte el derecho y atenta contra la justicia y contra la verdad. El soborno. La palabra que traduce aquí regalos, porque dice no recibirás presente, la palabra que se traduce aquí presente o regalo, es en hebreo una expresión que significa cohecho, donación, presente, soborno. Cohecho, ¿cierto? Recordemos que estamos hablando dentro del ámbito legal. Aquí no están diciendo que es prohibido recibir regalos, ¿cierto? No. Lo que está diciendo es, dentro del contexto del juicio le está diciendo a los que juzgan, ¿cierto? Que recordemos que los israelitas estaban implicados en el juicio, ya que podían ser testigos, podían ser la persona que acusa, podían ser incluso el juez. Entonces Dios está diciendo allí que a estas personas que van a estar allí involucradas en un juicio, no deberían recibir regalos, presentes. Recordemos que estamos hablando dentro de ese ámbito legal, es decir, que esos regalos que se le hacen a una persona, es a una persona que está implicada dentro de un juicio, llámese juez, llámese testigo, llámese demandante, y ese regalo no es un don desinteresado, ¿cierto? Cuando dice no recibas presente, no es simplemente un regalo desinteresado, no es una muestra de aprecio. Recordemos que muchas veces nos regalamos cosas como muestra de aprecio. No es un símbolo de admiración. Muchas veces cuando se tiene admiración por una persona, pues se le da un presente. Pero en este caso, en estos versículos no están hablando de eso. No están hablando de un presente que tenga la intención de reconocer la admiración por una persona. No, este regalo tiene una característica y es que es soborno. Y sobornar es corromper a alguien con dinero, con regalos, a favor para tener de esa persona un favor, para conseguir de esa persona algo, ¿no? El soborno es un acto premeditado, es un intento de evadir la justicia a través de una dádiva, ¿no? Es tratar de evadir la justicia a través de un regalo. Es a ese presente, ¿cierto?, al que hace referencia el texto que estamos leyendo, cuando dice que ciega los ojos del que ve y pervierte las palabras de los justos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un hombre que acepta regalos que lo comprometen, pues después no va a querer testificar en contra de esa persona, ¿cierto? Si la persona contra la que voy a testificar me ha dado un presente y yo lo he aceptado, pues seguramente eso va a condicionar mi testimonio, ¿cierto? Va a decir, uy, pero ¿cómo voy a acusar a fulano que me regaló esto, que me dio esto? El que vio, como dice el texto, el que ve, el que vio, el que fue testigo y presenció algo, cuando recibe un soborno, cuando recibe un regalo de esa persona, pues seguramente no va a querer testificar contra aquel que le dio ese valioso regalo, ¿cierto? Esa es la manera en que un impío soluciona las cosas, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta en la vida cotidiana pasan muchas cosas parecidas. Una persona que se pasó un semáforo en rojo, que no cumple las leyes de tránsito, lo para un policía de tránsito y le va a poner un comparendo. ¿Y cómo lo soluciona el impío? El impío saca un billetico, ¿cierto? Y le dice al policía, mire para que se coma algo, ¿cierto? Mire para que vaya a almorzar, ¿cierto? Y esa persona se
Si no es honesta, pues termina dándose comprar y así solucionan muchas veces las personas los problemas. Eso lo podrá hacer un impío, pero ¿qué dice Dios a un creyente, a nosotros como creyentes? ¿Qué dice? Que el soborno no se puede, que entre nosotros no debemos recibir soborno y obviamente tampoco darlos. Un impío es demandado por violar una ley y ¿qué hace? Muchas veces le paga al juez o compra unos testigos, ¿cierto? Es decir, todo lo arregla con plata, pero Dios lo ve todo. Y la Biblia dice que un día Él hará justicia contra esa persona y contra aquellos que aceptaron su soborno, no solamente contra la persona que soborna, sino contra los que reciben el soborno. Isaías capítulo 5, versículo 22 nos habla acerca de esto. Recordemos el contexto de Isaías, cuando el pueblo de Dios tenía una adoración de labios, cuando el pueblo de Dios hacía su sacrificio y todo esto, pero en su vida real no eran personas que temieran a Dios y que guardaran su ley. Y en Isaías 5:22 dice la palabra de Dios, voy a leer de ahí en adelante, dice: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, Isaías hace una denuncia concreta, ¿no? Isaías denuncia a aquellos que se dejan comprar o compran, ¿cierto? Para quitar la justicia al pobre, para quitar la justicia al desfavorecido. Y esta es un llamado de atención, una amonestación de Isaías contra la iglesia de su tiempo. Recordemos que no le está hablando a los impíos, le está hablando a la iglesia, a aquellos que eran parte del pueblo de Israel. Esa también fue una de las demandas que en su tiempo el profeta Amós hizo contra Israel. Cuanto más prosperaba Israel y más le iba bien, más tuvieron paz y seguridad, pues más se pervirtieron en sus pecados. Y es irónico, ¿no? Es irónico que si ustedes miran la historia de la iglesia, muchas veces cuando la iglesia está mejor económicamente, cuando la iglesia está mejor en la nación, es cuando más pecado hay dentro de la iglesia. Y muchas veces cuando la iglesia es perseguida y la iglesia es afectada en muchas áreas, sencillamente es una iglesia que crece, es una iglesia madura, es una iglesia fuerte. No debería ser así, debería ser al revés, ¿no? Pero muchas veces nosotros entre más se tiene, pues menos de Dios se quiere. Y eso es triste. Así pasó en el tiempo de Amós. Y Dios envió a Amós para reprender al pueblo de Israel por sus injusticias. En Amós capítulo 5, versículo 10 en adelante dice: ellos aborrecieron al reprensor, es decir, al que les daba la reprensión lo aborrecieron en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Amós 5. El versículo 11 dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Miren tan tremendo, ¿no? Dios está acusando a Israel. Les dice: ustedes sí han logrado tener mucho dinero, tienen unas casas hermosas, labradas, preciosas, pero dice: pero ustedes no la van a habitar. Y han edificado, han plantado viñas y han hecho, pero dice: ustedes no la disfrutarán. Y eso es irónico, ¿no? Cuando uno es injusto, piensa que ya cogió el mundo con las manos. Pero cuando uno es injusto, la Biblia dice que viene la justicia de Dios y hace que esa persona que ganó injustamente, que hizo perversiones para tener dinero, pues no pueda disfrutar ese dinero, y es muy triste. Y Dios le dice: yo sé de vuestras muchas rebeliones. Y habla específicamente, dice que recibís cohecho.
y en los tribunales hacéis perder su causa al pobre. Otra vez, soborno para hacer injusticia ¿a quién? Al pobre. Dos pecados de los que nos ha denunciado hoy el Señor. Mis hermanos, como podemos ver, este fue un pecado abominable delante de Dios. Y Él prometió una justa retribución. Dios como juez justo no va a dejar así nomás. Como vimos anteriormente, el soborno es un acto premeditado de evadir la justicia. Y Dios nos llama a ser responsables de nuestros actos y a vivir justamente. Dios nos llama a ser responsables de nuestros actos y a vivir de una manera justa. Pero si cometemos algún pecado, si hemos hecho alguna injusticia, no podemos evadir esa responsabilidad con soborno, no podemos evadirla con falsedad. ¿Qué nos manda a hacer Dios? A confesar nuestros pecados. ¿Qué nos manda a hacer Dios? A responder por lo que hicimos mal. Eso es lo que la Biblia nos llama a hacer. Si sobornamos, si somos falsos, eso es ser cobardes e irresponsables. Pero Dios nos llama a ser veraces. Dios nos llama a responder, a no sobornar. Y el querer sobornar es pretender arreglar un daño haciendo otro daño, ¿cierto? Es pretender corregir un pecado a través de otro pecado. Es pretender limpiar algo con un trapo sucio, ¿cierto? Esa es más o menos la imagen, ¿cierto? Cuando una persona quiere arreglar las cosas con un soborno. Podríamos hablar mal de los jueces, de las autoridades, de ciertos políticos que a veces reciben dineros, reciben sobornos de los contratistas, y podríamos hablar mal de todos los que sobornan en nuestro país. Pero si nosotros nos damos cuenta, fuera del contexto del juicio o del ámbito legal, pues el soborno también es un pecado común en el corazón del hombre. Y yo quiero que nosotros veamos cómo nosotros como hombres, como creyentes, muchas veces ese soborno está allí. Constantemente el ser humano quiere evadir su responsabilidad y todo pretende arreglarlo con plata, ¿sí o no? Eso es el soborno, querer arreglar con dinero lo que usted no quiso arreglar responsablemente, lo que usted no quiso hacer responsablemente. Y es muy común hoy en día, por ejemplo, que los padres no cumplan su papel de padres, ¿cierto? Es muy común que los padres no quieran sacar tiempo para sus hijos. Es muy común que los padres hoy no quieran ejercer esa función de enseñar a sus hijos, de moldearles en un camino derecho, ¿cierto? Y finalmente, el niño pues obviamente se resiente por todas esas desatenciones de su padre y por esa paternidad que muchas veces es ausente. Y podríamos decir es que no tenemos tiempo, pues Dios no nos está pidiendo el tiempo que no tenemos, Dios nos está pidiendo el tiempo que sí tenemos, ¿cierto? Obviamente usted trabaja, pues no puede estar todo el tiempo con su hijo, pero hay mucho tiempo para dedicarles a ellos. Del tiempo restante debemos ser buenos administradores y dedicar tiempo a nuestros hijos. Pero cuando los padres no hacen lo que tienen que hacer con sus hijos, pues finalmente creen que lo pueden solucionar regalándoles cosas caras, ¿no? Entonces llega el cumpleaños del hijo y le regalan lo que él siempre ha querido, ¿no? Y ya con eso como que no importa, todo lo desatento que fui y toda la falta de padre que tiene este muchacho no importa, porque al fin y al cabo en el cumpleaños le regalé un buen regalo. O en la Navidad le regalan algo bien hermoso y ya con eso creen que solucionaron. Pero yo les pregunto, ¿será que eso funciona realmente? ¿Será que los hijos se dejan comprar de esa manera? ¿O será que el hijo sabe lo que pasa con su papá? ¿O será que los hijos saben lo que pasa con sus padres? Obviamente, eso no funciona. Obviamente el hijo entiende cómo es su papá, cómo es su mamá. Obviamente él puede discernir cuando lo único que pretenden es sobornarlo. Lo mismo ocurre con una esposa que es maltratada, una esposa a la que no se atiende como esposa, y finalmente en su aniversario, en el día de su cumpleaños, se le pretende arreglar todo con un hermoso regalo, y que sí, ella puede aceptarlo con alegría, pero su corazón sabe quién es su esposo, ¿cierto? Lo mismo pasa con el esposo y la esposa. Es decir, esas cosas así no funcionan. No funciona cuando nosotros queremos arreglar las cosas con soborno. Es como el que no cuida su salud, ¿cierto? El que vive sin tener cuidado de su salud. Pero de vez en cuando se hace una semanita de ejercicio, come bien una semanita y a la otra semanita arranca otra vez con su vida normal. Eso no funciona.
No podemos arreglar ni con dinero, ni con un ratico lo que no hacemos responsablemente en toda la vida. Si seguimos por ese camino de responsabilidad, si seguimos por ese camino donde no nos hacemos responsables de lo que Dios nos ha dado, de los privilegios que Dios nos ha entregado, pues vamos a terminar cosechando dolor, vamos a terminar cosechando cosas que no son buenas. Yo quiero que reflexionemos en esta mañana y pensemos cuántas veces en muchas áreas de nuestra vida hemos pretendido sobornar, ¿cierto? ¿Cuántas veces en muchas áreas de nuestra vida hemos sido irresponsables y queremos arreglar las cosas a través de soborno? Pero eso no funciona, hermanos. Lo que funciona en todos los casos es un compromiso constante con lo que debemos hacer. Lo que funciona es hacer lo que es justo y verdadero. Lo que nos está enseñando el texto. Decir la verdad, hacer justicia a todo el mundo. Lo que funciona es tomar responsabilidad como padres con nuestros hijos. Es ser un verdadero esposo, es ser una verdadera esposa. Lo que funciona es tener hábitos saludables todo el tiempo, no simplemente una dieta de vez en cuando, no, tener hábitos saludables todo el tiempo. Lo que funciona es hacer lo que Dios nos manda en su ley, es lo que Dios nos está diciendo, nos está enseñando. No podemos evadir nuestra responsabilidad a través de sobornos. No podemos recibir el soborno de alguien que quiere evadir su responsabilidad. Es lo que dice el texto. El texto dice, no recibirás presente. Nosotros debemos tener cuidado porque la persona que va a dar el presente puede tener una mala intención. Puede tener una intención doble. Y es lo que nos dice el texto. No recibirás presente porque el presente ciega los ojos, ciega al que ve, ¿cierto? Nosotros debemos tener cuidado. No sobornar, no intentar arreglar las cosas con soborno, pero tampoco recibir el soborno de otros, ¿cierto? Tampoco recibir el soborno de otros. Dios nos ayude a ser sinceros. En vez de pretender arreglar nuestros pecados con más pecado, pidámosle más bien perdón a Dios. Pidámosle que nos ayude a caminar en justicia. Pidámosle que nos ayude a hacer lo correcto. Nuestros hijos muchas veces vienen con palabras lisonjeras. Y nosotros como padres debemos discernir, darles a entender que eso no funciona. Los hijos tienen que decirnos que nos quieren, que nos aman, no para que les demos un billetico o para que les dejemos salir a algún lado, no. Ellos deben decirlo porque lo creen, lo sienten, ¿cierto? Y por eso la palabra de Dios dice, no recibas soborno. Debemos ser sinceros, es lo que Dios nos está diciendo. Debemos ser justos. Dios nos ayude en nuestra manera de vivir. Como podemos ver, estas tres prácticas corruptas, ¿cuáles son? La discriminación, la falsedad y el soborno, pervierten el derecho y atentan contra la verdad y la justicia. Dentro de un juicio, esas tres cosas, obviamente, que van a estorbar a un veredicto justo y veraz. Como creyentes, estamos llamados a renunciar a esas tres cosas. Estamos llamados a renunciar, a tratar a las personas de una manera discriminatoria. Estamos llamados a alejarnos de la falsedad y estamos llamados a alejarnos del soborno, sea que nosotros lo recibamos de alguien o sea que nosotros lo demos a alguien. Estamos llamados a vivir una vida justa, sincera, para la gloria de Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir según el apóstol Pablo? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia. No es una iglesia perfecta, está purificando por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, mis hermanos, Jesús vino a pagar en la cruz por nuestros pecados. Y hoy manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Hoy manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta.
¿Por qué? Porque Él ha preparado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que, mis hermanos, no pretendamos evadir nuestra responsabilidad. No pretendamos evadir nuestro llamado. A Dios no lo podemos sobornar. Ante Dios debemos venir con sinceridad, alejarnos de toda falsedad y venir con sinceridad. Venir en arrepentimiento, pidiéndole que nos perdone, pidiéndole que nos limpie. Así que yo les invito, mis hermanos y amigos que nos escuchan, pues que vengamos a Cristo, que nos acerquemos a aquel que dio su vida en la cruz para salvarnos, redimirnos. Pidámosle a Dios que nos perdone, que perdone nuestras faltas, nuestra falsedad, que nos perdone cuando hemos querido evadir nuestras responsabilidades, que nos ayude, que nos limpie de la injusticia, la falsedad, la hipocresía, que podamos hacerle frente a nuestras responsabilidades sin pretender evadir la justicia, mis hermanos. Así que yo les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y oremos al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos limpie. Amado Señor, precioso Dios, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas, en el cual podemos disfrutar de tu palabra, Señor. Reconocemos hoy que, como nos decías a través de esta predicación, de este mensaje, muchas veces nuestro corazón se deja llevar por esas tres prácticas que son corruptas, que no son buenas y que atentan contra la justicia, Padre, que son crímenes contra la justicia. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando discriminamos en nuestro corazón, Señor. Perdónanos cuando somos injustos con el pobre, con el extranjero. Perdónanos cuando hemos sido falsos y no hemos mostrado la realidad de nuestra vida, sino una careta que no manifiesta lo que somos realmente. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos querido cubrir la realidad de nuestro corazón en vez de arrepentirnos y buscar de ti. Perdónanos cuando hemos aceptado un soborno o hemos querido sobornar, cuando nos hemos querido librar de nuestras responsabilidades a través de dádivas, Señor. Perdónanos cuando nuestro corazón es hipócrita y no sincero con las personas. Perdónanos, Padre, nuestras faltas. Hoy rogamos que nos limpies, Señor, que nos santifiques y que nos permitas vivir una vida de acuerdo a este versículo, Señor. Ayúdanos a ser justos, correctos en nuestro criterio, en nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te adoramos hoy y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos,